Buenas noches, ingeniero Llover Azúa. Somos el grupo número 8. Está integrado por Ángel Mero, Jennifer Alvarado y quien le habla, Zuli López. Les vamos a hablar acerca de las normas ANSI y también sobre las figuras que son utilizadas dentro de una industria. ¿Qué son las normas ANSI? Una norma es un documento establecido por consenso y aprobado por un organismo reconocido que proporciona reglas, pautas o características que se deben adoptar para la correcta realización de una acción o desarrollo de una actividad. Por lo general, las personas piensan que una ley y una norma son lo mismo, pero no es así. ANSI es una organización encargada de supervisar el desarrollo de normas para los servicios, productos, procesos y sistemas en los Estados Unidos. Si bien trabaja en estrecha colaboración con el gobierno y es la voz oficial de Estados Unidos en los organismos internacionales de normalización, ANSI no es una agencia gubernamental. Las funciones de ANSI acredita a organizaciones encargadas de poder realizar certificaciones de productos o personal según los requisitos definidos en los estándares internacionales. Esta acreditación se rige por medio de programas de estudios de acuerdo a las directrices internacionales en cuanto a lo que es la verificación gubernamental y a la revisión a las validaciones. Dibujos, tenemos los dibujos con notas de advertencia. Si un dibujo determinado o un conjunto de dibujos utiliza símbolos gráficos que son similares o idénticos en forma o configuración, y que tienen diferentes significados porque se toman de diferentes estándares. Se deben tomar las medidas adecuadas para poder evitar malas interpretaciones de los símbolos que han sido utilizados. Estos pasos pueden consistir en utilizar notas de precaución, notas de referencia, cuadros de comparación que ilustran, de definiciones de símbolos en conflicto y también por otros medios. Notas de precaución. Este requisito es especialmente crítico en los casos en que los símbolos son tomados de diferentes disciplinas y su mala interpretación puede causar también un peligro para el personal o para los daños del equipo. Los títulos, diagramas simplificados, son diagramas conceptuales que se eligió para poder representar una sección transversal del uso de símbolos de los documentos genéricos particulares para una discusión más completa. Los símbolos de línea ofrecen símbolos eléctricos alternativos a elección del usuario y también por símbolos binarios opcionales. Tenemos las clases de instrumentación. La instrumentación se puede clasificar como primaria, secundaria, auxiliar y de accesorios para la asignación funcional del lazo, las entidades y los símbolos. Instrumentos primarios: medición, seguimiento, control o el cálculo de los dispositivos y el hardware y sus funciones propias y funciones del software. Instrumentos secundarios: consiste en medir, monitorear y tener el control de dispositivos que incluyen hardware y no se limita a visores de nivel, manómetros, termómetros y reguladores de presión. En los instrumentos auxiliares, esto consta de dispositivos y hardware que permiten medir, controlar y también calcular los, el funcionamiento eficaz de los instrumentos primarios o secundarios. Los instrumentos de accesorios compone de dispositivos y hardware que, aunque no son para medir o controlar, son necesarios para el funcionamiento eficaz de la medición, monitoreo o sistema de control. De alimentación se muestran cuando, a diferencia de lo normalmente utilizado, por ejemplo, de 120 a 24 voltios de corriente continua. También las flechas se utilizarán si es necesario para aclarar la dirección del flujo de la señal. Los símbolos de la línea de conexión de dispositivos y funciones que son parte integral de sistemas dedicados, tales como los sistemas de control distribuido, controladores lógicos, programables, sistemas de computadoras personales
y los sistemas informáticos de control a través de un enlace de comunicación dedicado. Aquí tenemos los símbolos de líneas instrumentales de lo que es la norma ANSI. Tenemos lo que es la señal variable que está en una línea recta. Esta de aquí es un suministro de instrumento o conexión de un proceso. También puede conectarse a enlaces tipo mecánicos o de alimentación de, de señales, ya sea de variables que nos indica la alimentación de una potencia hacia un instrumento. Tenemos lo que es la señal neumática. Esta, como su nombre lo indica, es una señal neumática que emplea aire como salida de un instrumento de medición. Tenemos lo que es la señal electromagnética o sónica guiada. Esta de aquí está en un gráfico en forma perpendicular que se encuentra dentro de un campo eléctrico y magnético. La amplitud de la onda que se puede observar ahí está definida por la distancia que separa la línea base, que está formando una sonda de sonido por la serie de compresiones existentes. En lo que es la señal electromagnética no sónica, no guiada, a diferencia de la otra que es guiada, esta de aquí puede ser transmitida por medio de antenas y radiación, mientras que la anterior eh, es transmitida por medio de cables de cobre, ya sea por medio telefónico. La señal eléctrica también se conoce como señal analógica. Esta puede ser discreta o continua. Usualmente se mide en voltios, milivoltios, amperios o miliamperios. En este instrumento de medición, la señal debe ser captada para luego ser transformada, haciendo que valor menor pueda coincidir también con el valor mayor. La señal hidráulica, esta nos muestra según la figura que está controlado por una señal de baja corriente. El tubo capilar se trata de un sistema térmico y solo se requiere en donde existe una alta estabilidad dimensional, como por ejemplo los instrumentos de medición y las válvulas en motores. Tenemos también los que son los enlaces de datos o software. Estos son procesos de la capa de enlace de datos que se producen tanto en el software como en el hardware. Lo que es el enlace mecánico también es llamado conexión mecánica. Tenemos lo que es la señal indefinida. Esta es una frecuencia para obtener un sistema discreto que se repetirían de una manera indefinida. Hablado sobre las señales, en este caso vamos a hablar sobre la simbología de los dispositivos de instrumentación. En este caso nos dice que nos hace referencia que esta simbología de demostración es una demostración compartida en el control compartido configurable en un microprocesador o instrumentación sobre los enlaces de datos de las funciones que son accesibles por el operador y son compartidas por un display o un monitor. Estas nos hablan sobre que son configurados en los sistemas de control que incluyen, pero no son limitadas, como el control distribuido, en este caso llamado DSC, controladores lógicos programables, PLC, ordenadores personales y transmisores inteligentes en las válvulas de disposición. En este caso nos muestra una gráfica, las cuales están subdivididas por el montaje del campo, la localización del panel principal y la localización del panel auxiliar. En este caso, cada una con sus respectivas instrucciones. En este caso, la primera columna la tenemos con son las instrucciones de discreto, las cuales nos muestran puras figuras en círculo.
Tenemos lo que también son los instrumentos de control distribuido, lo que son las funciones de un computador. En este caso vemos como podría ser un hexano en diferentes, dependiendo de para cuál van a ser utilizadas. Y también le tenemos que hacer las funciones de PLC. Ya, una vez hablado sobre eso, nos toca hablar sobre los instrumentos generales de la función de los símbolos. En este caso, vamos a tener la localización primaria, que normalmente es accesible al operador. Estas son específicamente puras simbologías en las cuales nos podemos encontrar ya sea en un proceso o en una maquinaria o incluso en los circuitos. En este caso vamos a hablar sobre la ubicación del montaje, la cual tenemos aquí un círculo que nos hace referencia con una serie de códigos, nos dice que es un instrumento con número identificado largo. Tenemos otra que en este caso viene siendo lo que es la localización auxiliar, que normalmente es accesible al operador. En este caso vemos dos círculos que son instrumentos que comparten una caja en común. Asimismo, también tenemos lo que son el panel montado con una unión en un punto en una placa 12, la cual nos muestra un rombo. También tenemos lo que es un símbolo de una purga. En este caso, como ya nos había explicado, y hemos visto que las purgas son muy a menudo en los procesos industriales. También tenemos lo que son otras simbologías en lo que son subsección o enganche. También tenemos lo que son diagramas sellados y la conexión lógica indefinida. La siguiente simbología va a hablar un poco sobre lo que son las válvulas de control. Para empezar un poco a hablar sobre la simbología, vamos a primeramente a recurrir a un pequeño concepto, lo cual nos describe lo que significa una válvula de control. En este caso nos dice que las válvulas de control son las encargadas de regular el caudal del fluido y del control, que modifica a su vez el valor de una variable medida. Por lo tanto, la variable controlada comportándose como un orificio en el área continuamente variable. Las válvulas de control son muy a menudo lo que son el proceso industrial, ya que en sí hay muchos tipos de válvulas de control. En este caso vamos a encontrar su simbología y en qué son utilizadas. Primeramente vamos a hablar sobre lo que es la simbología general. En este caso es usada para controlar el flujo o de un fluido. Es algo normal en una tubería. En este caso vamos a ver lo que es la siguiente simbología, que son las válvulas de ángulos, la cual se emplean para disminuir la erosión cuando esta es considerable por las características del fluido, adoptadas por altas presiones diferenciales. Tenemos otras simbologías, en este caso, que vienen siendo lo que son las válvulas llamadas las mariposas. En este caso, estas se emplean para los controles grandes de fluidos a baja presión y poseen un buen cierre hermético, con recubrimientos especiales sobre el asiento. También tenemos una válvula rotatoria, la cual es obstruida con un eje giratorio de 0 a 90 grados, desde su posición totalmente abierta, cerrada. Estas válvulas incluso son muy a menudo encontradas en nuestras casas. En este caso sería lo que son las tuberías para el viaje de paso, ya que esta cuenta con un cierre de giro de 90 grados. Tenemos otras válvulas, las cuales nos indican sobre las 3 vías. En este caso, a las que se usan mucho para lo que son mezclas de fluidos, o también estas también son utilizadas para lo que son flujos al momento de dividirlos. También tenemos otro tipo de válvulas, la cual son 4 vías. En este caso su uso es casi exclusivo en bombas de calor para seleccionar ya sea el ciclo de enfriamiento o el ciclo de calefacción, dependiendo del requerimiento de las válvulas. También tenemos la válvula tipo globo, la cual se emplea cuando la presión es diferencial en un proceso es baja, con fugas en posición de cierres mínimas. Tenemos lo que es la simbología de diagrama, la cual esta se emplea para su apertura total o cierre total. Estas se utilizan en lo que son en las bajas presiones y exclusivamente en lo que son fluidos bien corrosivos o materiales pegajosos o viscosos. Tenemos
estos tres tipos de simbología, en este caso que son las válvulas, que son depresiones o dampers, también conocidas, y estas se componen de un cuerpo cuadrado o rectangular en el obturador, y ese tipo presiona y se compone de uno o varios alambres. Ahora vamos a mostrar lo que son las simbologías en los actuadores. Para entrar un poco en concepto, vamos a describir qué es un actuador. En este caso, un actuador es un dispositivo capaz de transformar la energía hidráulica, neumática o electrónica en la activación de un proceso con la finalidad de generar un efecto sobre el proceso automatizado. Esta recibe una orden de un regulador o controlador en una función. A ella genera una orden para activar el elemento final de un control, como por ejemplo una válvula. En este caso tenemos la primera simbología, la cual nos habla sobre una descripción de un actuador genérico. Como podemos ver, apreciar en la imagen, aquí podemos encontrar otra simbología, la cual nos habla sobre los actuadores de diafragma y resortes en posicionador. También tenemos su respectiva aplicación. Tenemos la siguiente simbología, en la cual nos habla que es un actuador de diafragma con presión equilibrada. Tenemos la siguiente simbología, en este caso nos habla sobre un actuador de pistón lineal o de cilindro de simple efecto. En este caso, como podemos darnos cuenta, aquí tenemos la imagen del pistón lineal o ya sea del cilindro de doble efecto. Tenemos lo que es el actuador de pistón lineal con posición. También nos habla aquí esta simbología sobre la siguiente, sobre el actuador de pistón rotatorio. Esta puede ser simple, con acción con resorte o con oposición de doble efecto. Otra simbología que tenemos sobre estos actuadores, tenemos lo que es el de pistón rotatorio o con posicionador. Aquí tenemos otra simbología en la cual nos habla sobre el motor rotatorio, que puede ser en este caso eléctrico o hidráulico. Esta puedes encontrarla en lo que son las bombas. Tenemos lo que es el actuador manual, en este caso, como podemos darnos cuenta ahí en la simbología. Tenemos también lo que son actuadores hidráulicos, lineales o rotatorios. También aquí nos muestra otra simbología sobre los manuales o remota. Y también nos dan otras sobre los, que en este caso pueden ser automáticos. Y también nos habla sobre otra simbología que también podemos darnos cuenta que también puede ser manual y remota a la vez. Ahora vamos a hablar sobre los símbolos para reguladores, válvulas y otros dispositivos autoactivos, teniendo como concepto principal de que los reguladores, que su función principal de los reguladores de caudal es que tienen que asegurar que el caudal del aire que atraviesa el elemento de una manera automática sin tener que hacer esta manipulación manualmente. Para ello, el regulador modifica la sección de paso en función de la presión disponible en el conducto. Aquí podemos observar los que son de fluido, tales como un regulador automático con indicación de flujo integral, un regulador automático sin indicación, un medidor de área variable con acelerador manual integral. Tenemos el orificio de restricción, que puede ser para una placa de orificio capilar, tubo o tubo múltiple en las líneas de proceso. El siguiente gráfico tenemos que es utilizado para orificios de restricción perforados en la válvula. Dice que el número de etiqueta en los instrumentos puede omitirse si la válvula se encuentra identificada de otra manera. Tenemos también el gráfico de un visor de flujo liso o de rueda de paleta. En el siguiente gráfico observamos una paleta de alisado de flujo. El uso del número de etiqueta es opcional de acuerdo al número de lazo, que puede ser el mismo en el que el elemento primario se encuentra asociado.
Ya, con respecto a a las válvulas de mano, tenemos la válvula de control de mano en línea de proceso, que es un gráfico muy universal. Lo que se refiere a válvula de rotación on-off actuada a mano en línea de señal neumática. En el siguiente gráfico podemos observar la válvula de control de mano en línea de señal. Seguimos con, bueno, como un concepto tenemos de que las válvulas de control, en este caso de presión, también son llamadas válvulas de alivio, que sirven para controlar el máximo nivel de presión, ya sea en la línea de la bomba o en algunas líneas de conexión. Ya, ahora seguimos con lo que son los reguladores. En este caso tenemos de nivel. Aquí observamos el regulador de nivel con enlace mecánico. Seguimos de un reductor de presión regulador automático con punto de consigna ajustable del volante. En el gráfico número 2 observamos el reductor de presión regulador con grifo de presión externos. En el gráfico 3, un regulador diferencial reductor de presión con tomas de presiones internas y externas. En el gráfico 4 encontramos un regulador de contrapresión automático contenido. En el 5 encontramos el regulador de contrapresión con grifo de presión externo. En el 6, un regulador reductor de presión con válvula de alivio de presión de salida integral e indicadores de presión opcional. En el gráfico 7 tenemos una válvula de alivio de presión o de seguridad con un símbolo general. Como válvula en el gráfico 8 observamos la válvula de alivio de presión o de seguridad con patrón recto, peso de resorte con carga o con piloto integral. En el siguiente gráfico encontramos una válvula de alivio de vacío como símbolo, este sería el símbolo general. En lo que son las válvulas de alivio de presión, tenemos la válvula de alivio de presión y vacío con peso de resorte con carga o con piloto integral. Tenemos el siguiente gráfico número 11, que es la etapa de registro de alivio de presión y vacío. En el número 12 encontramos el gráfico de la válvula de alivio de presión o de seguridad con patrón de ángulo. En el número 13 tenemos un disco de ruptura o cabezal de seguridad para aliviar la presión. En el 14 tenemos el disco de ruptura o cabeza de seguridad para alivio de vacío. En el gráfico número 15 tenemos una válvula de alivio operada por piloto. Con lo que se refiere a las válvulas de temperatura, tenemos en el gráfico número 1 el tipo de sistema regulador de temperatura de llenado, y en el número 2 tenemos enchufes o disco fusible. En lo que se refiere a las válvulas de trampas, tenemos un símbolo general que puede ser utilizado para todas las trampas. Tenemos el gráfico número 2 con trampas de conexión igualadora. El número 3, una trampa que será definida por el usuario. Ahora tenemos los símbolos, la simbología para la acción de actuador en caso de falla de energía del actuador. Se muestra típicamente para el actuador accionado por diafragma, de los que ya nos mencionó el compañero anteriormente, que es, en el gráfico número 1 tenemos una válvula de 2 vías con falla abierta. En el número 2, una válvula de 2 vías con falla cerrada. En el número 3, observamos una válvula de 3 vías, falla abierta al camino AC, que nos indica muy claramente en la flechita que observamos. En el número 4 tenemos la válvula de 4 vías, falla abierta al camino AC y DB, como respectivamente también podemos observar en las flechas. En el gráfico número 5 tenemos cualquier válvula con falla bloqueada. La posición en este símbolo, como podemos observar, no cambia. En el último gráfico podemos observar cualquier válvula con fallo indeterminado. Bueno, esta ha sido nuestra exposición sobre lo que se refiere a las normas ANSI y sus principales simbologías utilizadas en los procesos industriales.
Muchas gracias.